Buenos días a todos y a todas. Estamos hoy día, o más bien dicho, los convoco a que analicemos una temática que es bastante interesante y que dice relación con la responsabilidad civil por los hechos de nuestros animales. Es bastante recurrente encontrarnos, por ejemplo, en zonas rurales, conflictos entre propietarios a propósito, por ejemplo, de la muerte de ovejas, gallinas, por parte de animales del vecino. Y esto muchas veces se ventila ya sea en sede penal, en sede de juzgados de policía local y también en materia de responsabilidad civil. Y también hemos sido testigos en más de alguna oportunidad por noticias que han aparecido en los medios de comunicación social de personas que son mordidas por un perro, que han sido atacadas por perros, de aquellos que se tipifican como potencialmente peligrosos. Y eso muchas veces ha traído consigo que cada cierto tiempo esta temática estuviera siendo planteada, ya sea en redes sociales, medios de comunicación social y en los tribunales de justicia. Entonces, lo que yo quiero conversar con ustedes en estos pequeños minutos es un poco explicarles cuál es la situación o el estado actual de esta cuestión a partir de la legislación que en nuestro país está planteada. Lo primero que tenemos que señalar es que hay normativa en el Código Civil y hay normativa en legislación especial. En nuestro Código Civil, para todos aquellos que, digamos, están estudiando Derecho o son abogados y abogadas, ¿cierto? Recordarán que en el capítulo sobre responsabilidad civil extracontractual se nos enseña la responsabilidad por el hecho propio y la responsabilidad por el hecho ajeno, la responsabilidad por los animales y la responsabilidad por las cosas. Entonces, y a propósito de la responsabilidad por los animales, nuestro Código Civil tiene dos reglas que están en los artículos 23.26 y 23.27. El primero se refiere a los daños que causen los animales sueltos. Y aquí se atribuye responsabilidad al propietario del animal. Aún después que este animal se haya soltado o se haya extraviado. Salvo, y en este caso no habrá sanción, si es que la soltura, el extravío o el daño no pueda imputarse a culpa del deudor o de aquella persona que tenía a cargo la guarda de los animales. Pensemos, por ejemplo, en animales vacunos. Cuando estos animales vacunos traspasan el umbral del lugar donde están pastando e ingresan, por ejemplo, a heredades o propiedades vecinas y causan daño, por ejemplo, en sembradíos, en plantaciones. Entonces, claramente, ahí vamos a estar frente a una hipótesis como la que estamos planteando. Y en segundo lugar, el Código Civil se refiere a los denominados animales fieros. Y el Código dice que el daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga. Y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. Esta es una de las hipótesis donde se sostiene a nivel, digamos, doctrinal y jurisprudencial que el Código Civil contempla una situación de la denominada responsabilidad objetiva o por riesgo. Es decir, donde aquí se desatiende la existencia de una situación o de la imputación de un dolo o culpa, sino que simplemente se castiga, se sanciona civilmente por el riesgo creado que significa tener un animal fiero. Es decir, aquí solo hay
mera causalidad y nos vamos a tener exclusivamente al daño. Por animal fiero se ha entendido aquel animal feroz o peligroso. La responsabilidad es de quien tiene el animal, con independencia que sea el dueño o se esté sirviendo del animal. Y esta presunción de culpabilidad es una presunción de derecho, es decir, no admite prueba en contrario. Con todo, esta legislación resultó ser insuficiente para hacernos cargo de todas las problemáticas asociadas al tema del daño causado por los animales. Y por lo tanto aquí lo que se quiso hacer en un momento fue legislar de manera integral. Y por lo tanto, integrar significaba no solamente ir por una lógica de castigo, sino que también establecer parámetros con relación a lo que se denomina la tenencia responsable de toda clase de animales, mascotas, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque el Código Civil, para quienes no lo sepan, es un código del siglo XIX. Es un código que entró a regir en Chile el 1 de enero de 1857, es decir, hace muchísimos años atrás. Entonces, evidentemente, esta legislación se nos representa, como lo dije, una legislación insuficiente. Y es por ello entonces que el día 2 de agosto del año 2017 se publica en el Diario Oficial la Ley 21.020, denominada Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Ley que se conoció como se le conoció como Ley Cholito. El objetivo que persigue esta ley, según se indica en su artículo 1, número 4, es regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía. Los aspectos más relevantes y que es importante conocerlos de esta ley en lo tocante a la responsabilidad son las siguientes. Primero, el responsable de la mascota o animal de compañía es, en primer lugar, su dueño o su poseedor. Y por poseedor vamos a entender aquella persona que tenga esta mascota o animal de compañía y asuma respecto de ella la calidad de propietario. Es decir, actúe como dueño de ella, se comporte como dueño. En segundo lugar, quien tenga un animal bajo su cuidado responderá como fiador de los daños producidos por este. O sea, aquí ya no estamos en presencia del dueño o del poseedor, sino que aquel que lo tenga a su cuidado. Este señor, ¿en qué sentido dice responderá como fiador? Significa que, primeramente, la acción se dirigirá contra el propietario, contra el poseedor, y solo cuando no se obtenga resarcimiento de perjuicios, podremos actuar contra el fiador. También esta nueva legislación impone al responsable de un animal, ya sea animal de compañía o una mascota, su adecuada identificación, así como también la del dueño, como también lo relativo a su alimentación y manejo sanitario. ¿Qué es lo que se busca con ello? Mantener un seguimiento, un control y una identificación de alguna manera del propietario, del poseedor y del animal mismo. ¿Para efectos de qué? Para efectos de, en su oportunidad, poder circunscribir lo relativo a la responsabilidad. En el caso de los perros y los gatos, se establece un sistema de identificación único utilizando un dispositivo permanente e indeleble. Y se impone a los municipios el deber de velar por el cumplimiento de lo anterior.
Es obligación del responsable mantener el animal en su domicilio, residencia o en el lugar que destina el efecto, el cual debe cumplir condiciones de higiene y seguridad que fije un reglamento. Esto es claro, porque ustedes van a ver, o sea, vamos a conversar, la hipótesis delictiva del maltrato animal. O sea, eso no es aceptable, no es tolerable. Por eso que el lugar de permanencia de la mascota o el animal de compañía exige que lo sea en condiciones, primero, de higiene y seguridad para el propio animal y, evidentemente, para la seguridad de quienes lo tienen a su cuidado. También esta nueva legislación prohíbe el adiestramiento dirigido a acrecentar o reforzar la agresividad, salvo tratándose de los perros que pertenecen a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile. Por lo tanto, a nivel privado, no se permite ni se posibilita que se pueda llevar a cabo procesos de adiestramiento encaminados a ser más agresivos a un perro determinado. También se prohíben toda clase de peleas de animales organizadas como espectáculo. También se prohíbe el abandono de animales, lo cual es considerado maltrato y crueldad animal. Las municipalidades están facultadas para rescatar aquellos animales que no tengan identificación o que se encuentren en bienes nacionales de uso público. Este es un tema que ha tenido mucho debate y dice relación, bueno, con la proliferación en calles, plazas o lugares públicos de animales, y muchas veces una gran cantidad de ellos, principalmente perros, y que deambulan por las calles, deambulan por las plazas, duermen ahí, y por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el municipio tiene un deber, tiene hoy día una carga que necesariamente está llamado a cumplir. Y evidentemente, si mañana esto no lo cumple el municipio, bueno, a mi entender, podemos estructurar o arbitrar una idea de falta de servicio. Claramente, falta de servicio. Entendiendo que hay falta de servicio cuando el órgano público no actúa, cuando el órgano público actúa imperfectamente o cuando lo hace tardíamente. Por otro lado, también la ley establece que todo responsable de un animal regulado en la ley responderá siempre civilmente de los daños que se causen por acción del animal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponde. Es decir, aquí hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. Ahora, esta regla no tiene lugar cuando el animal causa lesiones graves o la muerte a una persona, autora del delito de ingreso en morada ajena del artículo 144 del Código Penal. Es decir, miren, si mañana una persona ingresa a un domicilio a cometer un delito y de alguna manera hay un perro, por ejemplo, que le causa lesiones graves o la muerte incluso al autor del ingreso a esta morada ajena, es perfectamente posible exonerarse de responsabilidad civil y penal. ¿Quién fiscaliza esta normativa? Primero que nada, las municipalidades. En segundo lugar, la autoridad sanitaria. Y cuando me refiero a autoridad sanitaria, me estoy refiriendo a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Seremi de Salud. En tercer lugar, al Ministerio Público y en cuarto lugar, a Carabineros de Chile. Sanciones. De 1 a 30 UTM, sin perjuicio de la pena asignada por el Código Penal. ¿A quiénes? Aquel que cometa el delito de maltrato habitual. Y si es reincidente en esa hipótesis delictiva, la multa puede elevarse al doble. El tribunal competente en esta materia es el Juzgado de Policía Local. Y luego también hay una sanción
tipificándose como falta al dueño de animales dañinos que los dejare sueltos o en disposición de causar mal en la población. Es decir, la persona puede verse expuesta ya sea a una sanción penal y también a una sanción civil indemnizatoria por los daños que pudiesen causarse. Uno de los temas bastante importantes de esta ley es que se dispuso que un reglamento calificara a ciertas especies caninas como potencialmente peligrosas. ¿Por qué? Porque en general esta ley estaba orientada en dos grandes aspectos: la tenencia responsable, el maltrato animal, y claramente lo relativo a, bueno, ¿quién se hace responsable cuando un animal, por ejemplo, causa daños a las personas? Por ejemplo, la mordedura, ¿a quién voy a demandar? Entonces, pero también esta ley, en consonancia con lo que establece el Código Civil, vino a establecer de alguna forma que hay ciertas especies caninas potencialmente peligrosas. Y ellas están enumeradas en el artículo 13 del decreto 1007. Ahí están el Bull Mastiff, el Doberman, el Dogo argentino, el Fila brasileiro, el Pitbull, el Presa canario, el Presa mallorquín, el Rottweiler y el Tosa Inu. Entonces, igualmente ahí se dice que esto también se va a aplicar a aquel ejemplar canino que es proveniente de una cruza en primera generación de un ejemplar de cualquiera de las razas señaladas precedentemente. Ahí, bueno, en la presentación están las fotos de aquellos animales caninos a los cuales la ley les ha atribuido el carácter de potencialmente peligrosos. Yo les diría que en nuestro país los principales litigios, los principales juicios asociados a responsabilidad civil e igualmente responsabilidad penal guardan concordancia con el Rottweiler principalmente, con el Rottweiler. Yo les diría que ahí está el tema. Les agradezco el tiempo digamos que se van a tomar en, digamos, examinar y leer y visualizar esta cápsula. El objetivo no era otro simplemente que graficarles que hoy día hay un estatuto general del Código Civil y hay un estatuto especial. Y lo más importante, entender que hoy día los municipios tienen un rol trascendente en cuanto a lo que es la fiscalización de la normativa y también tener muy claro que el dueño, poseedor o cuidador de un animal pasa a ser responsable civilmente e incluso penalmente. Y también que se castiga, digamos, con relativa severidad el denominado delito de maltrato animal. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, nos veremos en otra cápsula donde podamos conversar algunos temas que pudiesen ser de interés, digamos, no solamente para los estudiantes, sino que también para la ciudadanía en general. Muchas gracias.